La boda fue un sábado de octubre con 140 personas, una capilla con vitrales de colores en el municipio de Envigado y una recepción en una finca con vista a las montañas de Antioquia que habíamos reservado con 18 meses de anticipación. De la familia de mi esposo no vino nadie, ni su madre, ni sus dos hermanos, ni las cuñadas, ni los sobrinos, ni los primos que habían crecido con él. Nadie. 140 sillas y 20 de ellas vacías porque las habíamos reservado para personas que decidieron, 3 semanas antes de la ceremonia, que tenían mejores cosas que hacer un sábado de octubre que ver casarse al hombre que habían criado juntos durante 38 años. Yo lo supe cuando Ricardo me lo dijo el jueves antes de la boda. Estábamos en la sala del apartamento que ya compartíamos, con las cajas de los últimos detalles de la decoración apiladas en la esquina y las listas de confirmación sobre la mesa de café. Y Ricardo se sentó frente a mí, con esa expresión que tienen las personas cuando están a punto de decir algo que saben que va a doler. Ninguno de ellos va a venir, dijo. Me quedé mirándolo. ¿Ninguno? Ninguno, repitió. Llamé a mi mamá esta mañana para confirmar los detalles del transporte y me dijo que habían tomado la decisión en familia, que no podían apoyar esta boda. ¿Por qué? Silencio. Por ti, dijo, por lo que soy contigo. Y ahí estaba. 4 palabras que resumían 2 años de una guerra silenciosa que yo había observado desde afuera, sin entender completamente sus reglas hasta ese momento. Pero antes de contarte cómo terminó todo esto, necesito pedirte algo. Si alguna vez la familia de tu pareja decidió que tú no eras suficiente para él o para ella, sin darte siquiera la oportunidad de demostrarlo, escribe en los comentarios, yo también lo viví. Y si estas historias te llegan, regálame un like. Para mí lo significa todo. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Mi nombre es Valentina Restrepo de Morales. Tengo 41 años. Soy diseñadora gráfica. Tengo mi propio estudio en Medellín desde hace 8 años y estoy casada con Ricardo Morales desde hace 5. Tenemos 2 perros que se llaman Kafka y Cortázar, un apartamento en el barrio Laureles con una terraza donde Ricardo cultiva tomates cherry con una seriedad que me parece desproporcionada para algo que básicamente se come en ensalada, y una vida que construimos de cero después de una boda a la que la mitad de la lista de invitados no asistió. Ricardo Morales tiene 43 años. Es ingeniero ambiental, trabaja en una firma consultora que hace estudios de impacto para proyectos de infraestructura y tiene la particularidad de ser el tipo de persona que cuando habla de algo que le importa, lo hace con una precisión y una convicción que hacen muy difícil no creerle. Lo conocí en el matrimonio de una amiga común, hace 7 años. Estaba en la mesa de los solteros, como yo, con esa incomodidad educada de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar, pero que está ahí por afecto genuino a los novios. Me hizo reír 2 veces antes del postre. Le pedí su número antes de que llegara el café. Durante los primeros 6 meses de noviazgo, todo fue exactamente lo que uno esperaría de una relación que empieza bien. Conversaciones largas, planes compartidos, el descubrimiento gradual de los detalles pequeños que hacen que una persona sea ella misma y no alguien más. Lo que no empezó bien y que yo no vi claramente hasta varios meses después era la relación de Ricardo con su familia. La familia Morales era numerosa y unida de esa manera particular de las familias antioqueñas que han construido su identidad alrededor de la cohesión del grupo.
Doña Carmen, la madre de Ricardo, 64 años, viuda desde hacía 12, era el centro gravitacional de esa cohesión. Sus dos hijos mayores, Andrés y Felipe, con sus respectivas esposas, vivían a menos de 10 minutos de ella. Las cenas del domingo eran obligatorias. Las decisiones importantes se consultaban en familia. La lealtad al grupo era el valor más alto. Yo no era parte de ese grupo, no porque me lo dijeran directamente, al menos no al principio, sino porque había algo en la manera en que me incluían que siempre se sentía provisional, como si fuera una visita bienvenida pero temporal, como si todos supieran algo que yo no sabía sobre cuánto tiempo iba a durar esta situación. La primera señal clara llegó en la segunda cena familiar a la que asistí. Doña Carmen me preguntó, con la amabilidad de alguien que está haciendo una entrevista de trabajo, dónde había estudiado, de dónde era mi familia, en qué barrio habían crecido mis padres. Respondí con honestidad. Mis padres eran de Itagüí. Mi madre había trabajado toda su vida como maestra de primaria. Mi padre había tenido una ferretería pequeña que cerró cuando yo tenía 16 años y que nos dejó en una situación económica difícil durante algunos años. Doña Carmen asintió con esa sonrisa de alguien que está archivando información. Más tarde, mientras Ricardo y sus hermanos jugaban cartas, escuché a doña Carmen hablar con la esposa de Andrés en la cocina. No escuché todo, escuché suficiente. No es lo que yo hubiera imaginado para Ricardo, dijo doña Carmen. No, concordó la esposa de Andrés. Ricardo siempre fue el más sensible de los tres, dijo doña Carmen. El que se deja llevar por lo que siente sin pensar en las consecuencias. Guardé eso. Lo guardé en ese lugar donde uno pone las cosas que no está seguro de cómo manejar todavía. 2 semanas después, le conté a Ricardo lo que había escuchado. Ricardo me miró durante un momento. Luego fue a buscar a su madre. No escuché la conversación. Cuando volvió, me dijo que su madre había dicho que yo había malinterpretado, que había estado hablando de otra cosa. ¿Le crees? Pregunté. No completamente, dijo Ricardo. Era la primera vez que lo escuchaba decir algo así sobre su familia. ¿Qué vas a hacer? Hablar con ella de frente cuando tenga más claridad sobre qué decir exactamente, dijo. Eso me pareció razonable. Lo esperé. El año siguiente fue un año de tensión que nunca llegaba a un punto de ruptura, pero que tampoco se resolvía. Doña Carmen seguía siendo cordial conmigo en los eventos familiares con una cordialidad que yo había aprendido a leer como lo que era, el esfuerzo mínimo necesario para mantener la apariencia de aceptación sin el fondo real. Sus hijos mayores, Andrés y Felipe, seguían su ejemplo con la docilidad de personas que habían aprendido desde muy pequeños que la posición de su madre en la jerarquía familiar era incuestionable. Y Ricardo, que me amaba genuinamente, y que yo sabía que me amaba genuinamente, navegaba entre su mundo de origen y el mundo que estábamos construyendo juntos, con la dificultad de alguien que intenta sostener dos cosas que tiran en direcciones opuestas. Le propuse matrimonio yo. Sí, yo, a él, en el apartamento, una noche de febrero, después de una cena que había cocinado yo, porque es algo que me gusta hacer cuando quiero que algo sea especial, con una carta que había escrito y que leí en voz alta antes de hacerle la pregunta. Ricardo dijo que sí antes de que terminara de leer la carta. Lo que vino después fue el año más difícil de la relación, no por nosotros, por ellos. Doña Carmen recibió la noticia del compromiso con una expresión que Ricardo describió después como de alguien que acaba de escuchar una sentencia que esperaba, pero que igualmente duele.
Preguntó cuándo era la fecha. Le dijimos octubre del año siguiente. Asintió. Las conversaciones que siguieron, que Ricardo me fue contando en fragmentos a lo largo de los meses, tuvieron una consistencia que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Doña Carmen no estaba de acuerdo con la boda. No lo decía abiertamente, porque decirlo abiertamente habría obligado a Ricardo a tomar una posición que ella sabía que no iba a ser la que ella quería. Lo decía indirectamente, a través de preguntas que eran en realidad objeciones, a través de silencios que duraban exactamente lo suficiente para comunicar desaprobación sin llegar a declaración. ¿Están seguros de la fecha? ¿No es muy pronto? ¿Ya hablaron con alguien de confianza sobre esto? ¿Los padres de Valentina van a poder contribuir con los gastos? Esa última pregunta la hizo 2 veces. La segunda vez Ricardo le dijo que los gastos de la boda los estábamos cubriendo nosotros y que la pregunta no correspondía. Doña Carmen no volvió a preguntar, pero tampoco dejó de opinar de otras maneras. En junio, 4 meses antes de la boda, Andrés llamó a Ricardo para decirle que la familia necesitaba hablar. Ricardo fue a la cena del domingo siguiente con la disposición de alguien que sabe que algo importante va a pasar, pero que no sabe exactamente qué forma va a tomar. Yo no fui. No me invitaron. Lo que pasó en esa cena me lo contó Ricardo esa misma noche, de regreso, sentado en el borde de la cama con la chaqueta todavía puesta, porque había llegado directo a contármelo, sin pasar por el ritual de cambiarse. «Quieren que pospongas la boda», dijo. «¿Por cuánto tiempo?» «Indefinidamente», dijo. «Quieren que vivamos juntos primero, que nos tomemos el tiempo de estar seguros, que no nos apresuremos». «¿Y tú qué dijiste?» «Que no». «¿Eso fue todo?» «No». También les dije que si seguían en ese camino, iban a tener que elegir entre apoyar la boda o no aparecer en ella, y que si elegían no aparecer, iba a ser su decisión y sus consecuencias. Lo miré. ¿Y? Mi mamá dijo que era un ultimátum inapropiado. Andrés dijo que estaba actuando de manera egoísta. Felipe no dijo nada, pero asintió con todo lo que dijeron los otros. ¿Y tú? Me levanté y me fui, dijo Ricardo. Lo miré durante un momento. Ese hombre que había conocido en una mesa de solteros en el matrimonio de una amiga, con su incomodidad educada y su manera de hacer reír antes del postre. ¿Estás bien?, le pregunté. No todavía, dijo, pero voy a estarlo. Las 3 semanas siguientes fueron de silencio entre Ricardo y su familia. Un silencio que yo observaba desde afuera, con la conciencia clara de que lo que estaba en el centro de ese silencio no era solo una boda, sino la pregunta de quién era Ricardo Morales cuando tenía que elegir. Y el jueves antes de la boda, cuando me dijo que ninguno de ellos iba a venir, supe la respuesta. Ricardo había elegido. Lo que no sabía todavía, ninguno de los dos lo sabía, era lo que esa elección iba a costar, y lo que iba a cambiar, y lo que 5 años después llegaría a nuestra puerta pidiendo algo que ninguno de nosotros había anticipado que iban a pedir. El sábado de octubre llegó con el cielo despejado sobre Envigado y una temperatura que los padrinos llamaron perfecta y que yo llamé exactamente lo que necesitaba para poder usar el vestido que había elegido sin pensar en ningún factor externo. Llegué a la capilla en el coche de mi padre. Mi padre, que había tenido esa ferretería pequeña que cerró cuando yo tenía 16 años, que había trabajado después en lo que hubiera para que mi madre y yo no nos faltara nada, que nunca me había pedido nada a cambio de ese esfuerzo, caminó conmigo por el pasillo central de la capilla,
con los vitrales de colores proyectando luz sobre el suelo de piedra, y las 120 personas que sí habían venido de pie. No conté los asientos vacíos. Había decidido no contarlos. Ricardo esperaba al frente, con esa expresión que tienen las personas cuando están exactamente donde quieren estar y lo saben con certeza. Nos casamos. La recepción en la finca fue lo que habíamos planeado que fuera. Música, comida, el discurso de mi amiga Clara que me hizo llorar de risa y luego de verdad en el mismo minuto, el baile con mi padre que los dos habíamos ensayado en secreto durante 3 semanas y que salió exactamente como lo habíamos practicado. Las sillas vacías de la familia Morales estuvieron ahí toda la noche, no en el sentido físico, porque las quitamos antes de que llegaran los invitados y redistribuimos los puestos para que no hubiera espacios evidentes, sino en el sentido que tienen las ausencias cuando son intencionales, como algo que ocupa espacio sin estar presente. Ricardo bailó con mis tías como si fueran las suyas. Habló con mi padre durante media hora sobre variedades de tomate cherry, que fue el inicio de una amistad que todavía existe y que yo encuentro conmovedora de una manera que no sé exactamente cómo explicar. Cuando le pregunté esa noche en la habitación del hotel si había pensado en su familia durante la recepción, me respondió con honestidad. Sí, dijo, y fue una tristeza que existía junto con todo lo demás, no en lugar de todo lo demás. ¿Cómo así? Estaba triste de que no estuvieran, dijo, y también estaba completamente feliz de estar donde estaba. Las dos cosas al mismo tiempo. No se cancelan. Eso es lo que más recuerdo de esa noche. No el vestido, ni las flores, ni la música. Esa frase, las dos cosas al mismo tiempo. No se cancelan. Los meses que siguieron a la boda fueron el periodo de mayor silencio que Ricardo había tenido con su familia desde que tenía memoria. No era un silencio de ruptura formal, era el silencio de dos lados que no sabían cómo hablar después de lo que había pasado y que por eso simplemente no hablaban. Doña Carmen no llamó en el primer mes. Andrés envió un mensaje escueto 2 semanas después de la boda, diciendo que esperaba que todo hubiera salido bien. Ricardo respondió con una cortesía equivalente. Felipe no contactó a Ricardo durante casi 3 meses. Yo observaba todo esto desde el lugar que me correspondía, que era el de la persona que había estado en el centro del conflicto sin haber pedido estarlo, y que ahora veía sus consecuencias desplegarse en la vida del hombre que amaba con una mezcla de pena y de algo que no es exactamente satisfacción, pero que tampoco es su opuesto. ¿Cómo estás con todo esto?, le preguntaba a Ricardo cada cierto tiempo. Procesando, decía. ¿Necesitas hablar? Todavía no. Cuando esté listo. Respetaba eso. Entendía que había un trabajo interno que Ricardo tenía que hacer solo, que no podía hacer por él. Ricardo era un hombre bueno que estaba aprendiendo, a los 38 años, a distinguir entre la lealtad que se debe por amor y la lealtad que se debe por miedo. Esa distinción no es fácil cuando has crecido en una familia donde las dos se parecían mucho. Sabes lo que es querer a alguien con toda la claridad del mundo y al mismo tiempo ver cómo esa persona carga el peso de haber elegido contra su familia de origen, lo que es no poder aliviar ese peso porque no te corresponde cargarlo tú sino a él. Si lo sabes, cuéntame en los comentarios. En febrero, 4 meses después de la boda, doña Carmen llamó. Ricardo me lo contó después. Que extrañaba hablar con él, que el silencio había sido más difícil de lo que pensó, que quería retomar el contacto, sin mencionar la boda, sin mencionar lo que había pasado.
¿Qué le respondiste?, pregunté. Que me alegraba que llamara, dijo Ricardo, y que cuando estuviera lista para hablar de lo que había pasado, yo iba a estar disponible, pero que no podía retomar como si nada hubiera ocurrido. ¿Y ella? Dijo que necesitaba tiempo. Bien, dije. Las conversaciones entre Ricardo y su familia se reanudaron gradualmente. No todo a la vez, con nuevas reglas que Ricardo fue estableciendo con una consistencia que yo observaba con atención. La primera vez que doña Carmen vino a nuestra casa fue en julio, 7 meses después de la boda. Vino sola. Llegó con una torta de su pastelería favorita. La recibí en la puerta. Le preparé café. Los tres estuvimos 2 horas en la sala hablando de cosas reales de personas reales que siguen teniendo vida, aunque las relaciones entre ellas estén en proceso de reparación. Doña Carmen no mencionó la boda. Yo tampoco. Ricardo tampoco. Cuando se fue, Ricardo cerró la puerta. ¿Cómo te sentiste?, me preguntó. Bien, dije. Fue manejable. ¿Crees que va a mejorar? No lo sé, dijo Ricardo, pero creo que está intentando. Eso era suficiente por ahora. Los 2 años siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción, que nunca llegó a ser lo que había sido antes, pero que tampoco era lo que había sido en los meses del conflicto. Doña Carmen y yo encontramos una distancia funcional. No éramos cercanas, no íbamos a serlo, pero podíamos estar en la misma habitación sin que el aire cambiara de temperatura. Andrés fue más difícil. Había sido el vocero de la resistencia familiar, el que había convocado la cena de junio, el que había llamado a Ricardo egoísta. Las conversaciones entre ellos tenían esa textura de 2 personas que saben que hay algo sin resolver, pero que ninguna está segura de cuándo abordarlo. Felipe era el más fácil. Siempre había sido el seguidor del grupo, y sin el grupo alineado su actitud hacia mí se había normalizado con rapidez, lo cual decía algo sobre cuánto de su postura original había sido realmente suya. Yo no busqué cercanía con ninguno de los tres, no porque fuera rencorosa, sino porque entendía que la reconstrucción de esas relaciones era el trabajo de Ricardo con su familia. Mi trabajo era apoyar a Ricardo sin convertirme en el obstáculo ni en la solución. Es una posición difícil de mantener. Requiere claridad sobre los propios límites que no viene sola, sino que se construye con mucha atención a lo que uno siente y a lo que decide hacer con lo que siente. En el 3er año de matrimonio, compramos el apartamento en Laureles. Con los ahorros de los dos, con un crédito hipotecario que calculamos con cuidado, Ricardo plantó los primeros tomates cherry en la terraza el mismo fin de semana que llegamos, con una satisfacción que seguía pareciéndome desproporcionada para algo que básicamente se come en ensalada. La vida que estábamos construyendo era concreta, era nuestra, no tenía deudas emocionales con nadie externo a nosotros, y fue exactamente en ese momento, cuando las cosas estaban bien y los tomates cherry estaban dando sus primeros frutos ridículamente pequeños, cuando llegó el mensaje. Era un sábado de noviembre. El teléfono de Ricardo vibró sobre la mesa. Lo tomó. Leyó. Su expresión cambió. ¿Qué pasó?, pregunté. Es mi mamá. Quiere hablar. Dice que es importante y que necesita vernos en persona. A los dos. Nos miramos. Hace 4 años que no nos pide reunirnos así, dijo Ricardo. Lo sé, dije. ¿Vamos? Pensé durante un momento. Vamos, dije. No porque tuviera certeza de lo que iba a pasar, sino porque 4 años después de esa boda de octubre, sentí que había llegado el momento de ver qué había del otro lado de todo ese silencio y ese esfuerzo y esa distancia cuidadosamente mantenida.
Fuimos el siguiente domingo, y lo que doña Carmen tenía que decir cambió la conversación de una manera que ninguno de los dos había anticipado. La casa de doña Carmen estaba en el barrio Belén, una casa esquinera de 2 pisos con jardín delantero, donde ella cultivaba geranios rojos con la misma dedicación que Ricardo les dedicaba a sus tomates cherry, lo cual me había parecido siempre una coincidencia que decía algo sobre de dónde venía esa obsesión de su hijo por cultivar cosas. Llegamos a las 11 de la mañana. Andrés y su esposa Marcela estaban sentados en la sala cuando entramos. Felipe llegó 10 minutos después. Era la primera vez en 4 años que todos estábamos en el mismo espacio. El ambiente tenía esa textura particular de las reuniones, donde todos saben que algo importante va a pasar, pero nadie quiere ser el primero en nombrarlo. Doña Carmen nos sirvió tinto. Se sentó frente a nosotros, sus manos sobre las rodillas, las manos de una mujer de 64 años que había criado sola a 3 hijos y que en este momento estaban quietas con el esfuerzo visible de alguien que se está preparando para decir algo difícil. «Quiero hablar de la boda», dijo. El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda una persona en decidir si va a respirar o a contener el aliento. Ricardo no dijo nada. Yo tampoco. Doña Carmen continuó. No fuimos, dijo. Tomamos esa decisión y no fuimos. Y he pensado en eso casi todos los días desde octubre de hace 5 años. Andrés miraba el suelo. Marcela miraba sus manos. Felipe miraba a su madre. No fue bien hecho, dijo doña Carmen. Ninguna razón que tuviéramos justificaba no estar el día que se casaba mi hijo, y no estar el día de la boda de Valentina. Mi nombre en su boca con esa construcción. El día de la boda de Valentina, no el día de la boda de Ricardo. Los 2 nombres juntos, los 2 matrimonios reconocidos como igualmente reales. Era la primera vez que escuchaba eso. Andrés levantó la vista. «Quiero decir algo también», dijo. Su voz era la de alguien que lleva tiempo cargando algo y que ha decidido que este es el momento de depositarlo. «Fui yo quien organizó la resistencia», dijo. «No voy a ponerle otro nombre. Fue resistencia». Convocaba las conversaciones, formulaba los argumentos, influía en que mamá y Felipe tomaran la posición que tomaron. Miró a Ricardo. «Fui desleal contigo», dijo. «En el momento en que más me necesitabas como hermano, elegí otra cosa, y eso no estuvo bien». Ricardo no respondió inmediatamente. Conozco ese silencio suyo. Es el silencio de alguien que está verificando internamente si lo que acaba de escuchar corresponde con algo real o con algo que quiere ser real. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. Doña Carmen respondió. «Porque Andrés y Marcela van a tener un hijo», dijo, «el primero de la familia. Y cuando supe que iba a ser abuelo, lo primero que pensé fue en que no quería que ese niño creciera en una familia con esta fractura adentro. Un hijo, Marcela embarazada, la primera generación nueva de los Morales». La información reorganizó el cuarto de una manera que todos sentimos simultáneamente. Ricardo miró a Andrés. «¿Cuándo?» «En mayo», dijo Andrés. «Y Ricardo, yo quiero que estés ahí. Quiero que Valentina esté ahí. Quiero que este niño te conozca como su tío desde el principio». «¿Y yo?», pregunté. Todos me miraron. No lo dije con agresividad, lo dije con la pregunta real. Porque habían pasado 5 años de una dinámica que yo había observado y manejado con cuidado, y que en este momento necesitaba saber si iba a cambiar de verdad, o si el embarazo de Andrés era simplemente la razón conveniente para restablecer lo que le convenía restablecer a la familia sin que yo fuera realmente parte de la ecuación.
Doña Carmen me miró directamente. Tú, Valentina, dijo, hace 5 años no te recibimos como debíamos recibirte. Eso no estuvo bien. Ricardo eligió bien, y nosotros no lo vimos. Eso tampoco estuvo bien. Pausa. No te pido que lo olvides, dijo. Te pido que me des la oportunidad de hacer las cosas diferente. El cuarto estaba en silencio. Miré a Ricardo. Ricardo me miró. En 4 años de matrimonio hemos aprendido a tener conversaciones en silencio. No siempre, no para todo, pero para los momentos donde importa, donde la decisión tiene que ser de los dos y tiene que ser simultánea. Hemos desarrollado esa capacidad. Este era uno de esos momentos. Le tomé la mano. Él me apretó los dedos. Bien, dije, una sola palabra, dirigida a doña Carmen, a Andrés, a Felipe, a Marcela, a todos en ese cuarto. Bien, no era perdón inmediato, no era olvido, era una puerta abierta. El reconocimiento de que el pasado era el pasado y que el presente podía ser diferente si todos elegían que fuera diferente. Lo que vino después fue lento, como todos los cambios reales. Doña Carmen y yo empezamos a construir algo que no habíamos tenido nunca, una relación directa, no mediada por Ricardo, no filtrada por el conflicto de los primeros años, una relación entre dos mujeres que no se habían elegido, pero que habían terminado siendo parte de la vida de la misma persona y que tenían que decidir qué hacer con eso. No fue fácil al principio. Había años de patrones que cambiar, formas de relacionarse que habían solidificado con el tiempo. Doña Carmen tenía el hábito de hablar a través de Ricardo cuando quería decirme algo. Yo tenía el hábito de guardar las cosas en lugar de nombrarlas en el momento. Los dos hábitos eran el resultado de los mismos 5 años de no saber exactamente cuál era el idioma correcto para comunicarse. Empezamos a construir ese idioma despacio. El nieto de doña Carmen, que se llama Mateo, y que nació en mayo con los ojos de Andrés y la energía particular de los bebés que desde el primer día hacen saber que tienen mucho que decir. Fue el contexto en que muchas de esas conversaciones ocurrieron. Hay algo en los bebés que reorganiza las conversaciones de los adultos alrededor de cosas que importan y que hace que las cosas que no importan sean más difíciles de sostener. Un domingo de agosto, 3 meses después del nacimiento de Mateo, doña Carmen y yo estábamos en su cocina mientras Ricardo y Andrés estaban en el jardín y Felipe y Marcela habían salido a comprar algo que se había olvidado para el almuerzo. Era la primera vez que estábamos solas en esa casa. Doña Carmen me preguntó por un proyecto de diseño en el que yo estaba trabajando. Un sistema de identidad visual para una cadena de restaurantes que había sido el proyecto más complejo de mi estudio ese año. Le conté con detalle, porque cuando alguien hace una pregunta real, yo respondo con una respuesta real. Me escuchó completo. «Eres muy buena», dijo cuando terminé. «Ricardo me habló de tu trabajo, pero no entendía bien qué hacías exactamente. Ahora lo entiendo. Gracias», dije. Silencio breve. El tipo de silencio que no es incómodo sino reflexivo. «Me equivoqué contigo», dijo doña Carmen. «Desde el principio. Te evalué con criterios que no correspondían a lo que importaba de verdad. Y eso fue injusto». Lo miré. No buscaba un reconocimiento en ese momento. Pero recibirlo, en esa cocina, de esa mujer, después de 5 años de lo que habíamos pasado, tenía un peso específico que no pretendí minimizar. «Gracias por decirlo», dije. «Gracias por quedarte», dijo ella. Han pasado 2 años desde la reunión en casa de doña Carmen. Mateo tiene 2 años y medio y ya camina con la determinación de alguien que sabe exactamente a dónde va,
aunque todavía no haya decidido exactamente a dónde. Los domingos en casa de doña Carmen son una mezcla de generaciones y ruidos y conversaciones que se cruzan, y la energía particular de una familia que está aprendiendo a ser familia de una manera diferente a como fue antes. No es perfecto. Las familias no son perfectas. Doña Carmen todavía tiene momentos en que el patrón viejo asoma, en que la dinámica de antes intenta volver. Andrés y yo todavía tenemos conversaciones donde la historia de fondo es perceptible, aunque ninguno de los dos la nombre directamente. Pero hay algo que existe ahora que no existía antes, algo que no tiene nombre exacto, pero que se siente como el resultado de haber pasado por una cosa difícil y haber llegado al otro lado sin perder lo esencial. Ricardo me preguntó una noche en la terraza con los tomates cherry que en su quinta temporada son considerablemente más productivos que en la primera, si me arrepentía de algo, de cómo habían salido las cosas. Pensé en eso honestamente. No, dije. ¿Tú? De no haber establecido los límites antes, dijo, de haber esperado tanto para decirle a mi familia que su comportamiento no era aceptable. ¿Y de la boda? De la boda no, dijo. La boda fue exactamente lo que tenía que ser. Me quedé pensando en eso. 140 personas, una capilla con vitrales de colores, 20 sillas que redistribuimos para que no se notaran, el baile con mi padre que habíamos ensayado 3 semanas, Ricardo esperando al frente con esa expresión de alguien que sabe exactamente dónde quiere estar. La boda fue exactamente lo que tenía que ser, no lo que habíamos planeado, no lo que habíamos imaginado, sino lo que resultó ser cuando la realidad llegó con sus propias condiciones y nosotros decidimos casarnos de todas formas, con las personas que nos amaban, con la claridad de lo que era importante. Eso no se puede planear, solo se puede recibir. Mi nombre es Valentina Restrepo de Morales. Tengo 41 años. Estoy casada con Ricardo desde hace 5. Tengo 2 perros que se llaman Kafka y Cortázar. Vivo en un apartamento en Laureles con una terraza que tiene tomates cherry que ya no me parecen tan ridículos como antes. Y aprendí, una noche de octubre, hace 5 años con 20 sillas vacías en una capilla de Envigado, que las ausencias que duelen en el momento a veces se convierten, con tiempo y con trabajo y con las personas correctas, en espacio para algo mejor. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te llegó, escribe en los comentarios qué momento te golpeó más fuerte. ¿Fue las sillas vacías? ¿La frase de Ricardo? Las dos cosas al mismo tiempo no se cancelan. ¿La reunión 5 años después? ¿O el momento en que doña Carmen dijo, gracias por quedarte? Y si alguna vez construiste tu vida a pesar de las personas que no creyeron que podías, escribe en los comentarios, yo también me levanté, porque de eso se trata todo esto. Hasta la próxima historia.